Hace un año y medio que estoy trabajando como programador en una empresa y pasé de crear este canal para conseguir mi primer trabajo a hoy liderar un equipo de 4 personas, tener 2 aplicaciones en las 2 tiendas y un montón de cosas más que te voy a contar en este video. Mi nombre es Tomás, para los que recién entran al canal soy programador, estuve bastante inactivo el canal casi 8 meses. Fueron meses bastante arduos de trabajo, tanto en la empresa como en proyectos personales y otros que fueron surgiendo en el camino. Por eso no pude seguir en este canal, pero ahora volvemos con todo y la idea es meterle al canal y no dejarlo, porque he visto que muchas personas todavía están teniendo dudas de uno de los videos que te dejo por acá si no lo viste. Todavía me siguen llegando muchas consultas y sobre todo mucha gente haciendo catarsis, que es un poco la idea. Acá todos estamos en la misma, así que nada, la idea es dar un poquito más de información real sobre cómo está el rubro hoy. Siempre y todo lo que voy a decir sobre este video va a ser sobre mi experiencia personal y cada experiencia puede ser distinta, pero al menos para que tengan una guía en este 2025-2026, todo lo que se viene, lo que está pasando y cómo se maneja el rubro hoy en día. Primero te voy a contar un poquito de lo que estoy haciendo hoy en día. Hoy estoy trabajando para una empresa de mi ciudad. Como te contaba, empecé como desarrollador full stack con React y con PHP, pero todo empezó mutando por cierta necesidad de los clientes y terminé desarrollando mobile, algo que no había hecho nunca. Tuve una primera experiencia con .NET MAUI también en esta empresa, que tuvimos que solucionar medio rápido para un cliente que necesitaba una aplicación para preventistas. Fue bastante difícil desarrollar con ese lenguaje, tenía muchísimas limitaciones, porque esto fue más o menos, no sé, apenas había entrado a la empresa, capaz que hace un año y medio por ahí. Y hace poco se dio la posibilidad de un nuevo proyecto, una idea dentro de la empresa que surgió. Y yo ya estaba viendo algo de React Native particularmente porque me pareció bastante práctico todo lo que tenía el ambiente de React. Y además realmente me llamaba la atención el hecho de las aplicaciones mobile, me parecía otro entorno y era algo que me llamaba mucho la atención. Por ende dije, bueno, vamos a investigar sobre esto. Y terminé planteando que la solución al problema que necesitábamos en la empresa de desarrollar esa aplicación tenía que ser con React Native. Sobre todo porque al ser una startup necesitábamos desarrollar para las dos plataformas, tanto para iOS como para Android, y era muy difícil sacar un MVP si necesitábamos directamente trabajar con dos lenguajes distintos como es Swift o como es Kotlin para tener separadas las cosas. Entonces lo mejor para mí fue un multiparadigma como React Native y Expo, obviamente, que está recomendado directamente por React Native. Bueno, y así fue, el proyecto lo encaré solo en la empresa mientras mantenía 5 sistemas aproximadamente webs, que eran clientes que ya estaban medios consolidados, pero que todo el tiempo había que dar mantenimiento y soporte y desarrollar cosas nuevas. Y de a poquito empecé con el desarrollo dentro de la empresa de esa misma aplicación, que en realidad son dos aplicaciones, una es para los administradores y otra es para los usuarios finales. Y realmente me encargué de todo el proceso desde el principio. Ustedes piensen que yo realmente no sabía nada de mobile, nada. Y bueno, empecé a desarrollar con React Native, que por ahí fue lo más familiar para mí, porque yo trabajé todo el tiempo con React, entonces por ahí React Native era algo parecido, si bien después vi que hay un montón de cosas que no son similares, más que la sintaxis trabajaba con JavaScript. Pero bueno, empecé a desarrollar con eso. Cuando teníamos más o menos un prototipo empezaron a salir las primeras APK. Para los que no saben, en mobile hay distintos tipos de extensiones para poder tener aplicaciones. Las APK son las comunes que se pueden instalar en los dispositivos Android. Y por otro lado, tener los formatos que son propios para las tiendas, que es el .ipa para iOS y el .aab para Play Store. Y bueno, de un momento al otro pensamos que era una traba el hecho de no tener la aplicación en las tiendas. Entonces el foco empezó directamente a ver cómo hacer para subir en las tiendas esta aplicación. Después de muchísima investigación, la empresa, bueno, se dio de alta en las dos tiendas. Me facilitaron los accesos. Era primero para todos, o sea, la empresa nunca había trabajado con eso, así que me dieron los accesos y a partir de ahí era hacer magia para poder subir la aplicación. Bueno, fueron varias semanas de pelear con las dos tiendas a la vez, hasta que, bueno, por suerte pude subir la primera versión a Play Store y bueno, ahí empezó un camino, un recorrido que era de entender cómo funcionaba la Play Store por dentro, porque es un mundo realmente, y ni hablar que Apple Store es otro mundo distinto. Para una persona que recién estaba compilando sus primeras aplicaciones, tener ese contacto con las Play Store o con las tiendas en general era bastante difícil, sobre todo con tantos proyectos dando vuelta, pero por suerte se pudo y nada, hoy en día las dos aplicaciones están corriendo en producción, algo que es increíble para mí. Yo cuando corrí mi primera aplicación en producción fue algo que no lo podía creer, o sea, sentí que el poder que tenía en mis manos era gigante, de algo que estaba desarrollado en código que había hecho yo, hasta directamente pasar a las dos grandes tiendas
del mundo que frecuentan tantos usuarios. Así que nada, después de eso fue una cuestión de seguir iterando. Empezaron a llegar clientes, algunos clientes que estaban interesados en poder participar en la aplicación. De hecho, uno de los clientes, el primer cliente grande que tuvo la aplicación fue un boliche, porque es una aplicación de boliches, de eventos, que combina todo un ecosistema, no se queda solamente en la aplicación, porque bueno, eso fue algo que no les conté, que no solo que estaba desarrollando las dos aplicaciones mobile, es decir, dos aplicaciones, una para organizadores, una para usuarios, para Play Store, para iOS, sino que también a la par estaba desarrollando una web para administradores que estaba hecha con PHP y con un framework que utilizamos en la empresa, y por otro lado también estaba desarrollando una etiquetera web, que es así, la hice con React para facilitar un montón la experiencia de usuario y un montón de cuestiones. Todos esos sistemas estaban pasando por mí en ese momento. Además de esto, tuve que levantar toda la infraestructura de cero, porque para las aplicaciones simples web que teníamos en la empresa usábamos directamente un cPanel común, digamos, entonces no necesitábamos mucha configuración, pero a partir de ahora teníamos que trabajar con un montón de cuestiones de rendimiento y esperábamos tener una masividad de usuarios que no podíamos manejarlo simplemente con un hosting. Además de que ya empezaba a haber una infraestructura mucho más compleja, porque teníamos por un lado web service que usábamos con PHP, por otro lado teníamos un backend hecho también en PHP y un frontend hecho con React, y además teníamos dos aplicaciones, o sea, se complejizaba un poquito la cuestión, cosas en tiempo real, cosas que no eran en tiempo real. Empezaron a surgir ciertos problemas, como por ejemplo ver si era conveniente desarrollar nosotros mismos los WebSockets o si utilizar algunos sistemas como por ejemplo Supabase, utilizar el real-time que ya te ofrece. Spoiler, hoy tenemos un sistema completamente complejo a nivel de infraestructura, en el cual manejamos un VPS dockerizado, tenemos Supabase por un lado, tenemos una base de datos en el VPS, tenemos dos aplicaciones en ambas tiendas y además tenemos una web en React y una web en PHP y bueno, etcétera. Todo este caminito, ¿sí? Lo hice solo, digamos, al principio y bueno, una de las cosas muy importantes que hice fue que pasé de un hosting normal, donde hacíamos un deploy de un zip directamente y extraíamos ese zip para tener las aplicaciones y los cambios, a tener todo un estándar en la empresa que hoy en día, a diferencia de cuando entré, es increíble lo que se logró. Pude dockerizar ambas aplicaciones, es la primera vez que se usa Docker en la empresa. Por otro lado, no había documentación y hoy tenemos una documentación espléndida en Notion, que cuando empecé a liderar el equipo empezamos a expandir y entre otras cosas también empezamos a utilizar otras cosas como Trello y etcétera, que en fin no tenía sentido usarlas al principio porque bajaba muchísimo la productividad, porque en la parte web estaba yo solo programando, entonces no había mucho sentido de que tengamos mucha documentación. Además trabajábamos presencial en ese momento y estábamos uno al lado del otro como para hablarnos. Hoy que somos 4 personas desarrollando y que ya hay tantas cosas para hacer, era muy necesario empezar a desarrollar de esa manera y poder tener documentación y procesos automatizados de deploy, testing y etcétera. Bueno, volviendo un poquito a este camino que estuve haciendo, después bueno, surgieron nuevas cosas, como por ejemplo desbloquear un logro que para mí fue increíble, que fue el tema de las notificaciones push. Las notificaciones push fue algo que fue terrible, me costó muchísimo sacarlo, la verdad. Quise durante un tiempo delegárselo a otros desarrolladores y nadie podía hacerlo, hasta que un día me senté y dije, no, esto tiene que funcionar o funcionar, y bueno, terminó funcionando, así que realmente fue un hito que marcó para mí mi desarrollo mobile, un punto de inflexión, porque realmente era como un desafío que me estaba planteando que no estaba pudiendo solucionar y que cuando lo solucioné fue como que listo, digamos. Además, integramos un montón de cosas, o sea, se integró Google Maps, se integró Mercado Pago, distintas plataformas, porque en un momento también trabajamos con Payway y otras cosas. Así que un poco eso es un resumen de todo lo que estuve haciendo este tiempo en la empresa. Obviamente que una vez que empezó a escalar la aplicación, dejé de trabajar en todos los otros proyectos y otros de los chicos se dedicaron a eso y yo me dediqué más a liderar y acomodar todo esto, y obviamente que sigo programando porque las startups son así, digamos, o sea, tampoco puedo trabajar solamente en una cosa, liderando una cosa, así que estoy haciendo un poco de todo, pero ya no tan cargado de otros proyectos, sino que dedicado full time a este proyecto. A la par surgieron otros proyectos por afuera que la verdad no me los esperaba, como por ejemplo un proyecto para una fotocopiadora de Buenos Aires que es muy grande, y bueno,
hubo que hacer muchísimos cambios, me asocié con un amigo para poder trabajar sobre ese proyecto. Empecé otros proyectos personales de aplicaciones mobile, una que ya está desplegada en las tiendas y que, bueno, en otro video les voy a contar un poco sobre eso porque es una idea bastante buena y que me gustaría compartirla con ustedes para que me den su feedback, pero este no es el video para eso. Y bueno, entre otras cosas y otros proyectos personales que tengo, nada, se me pasó el año y dije no tengo tiempo para seguir en YouTube, entonces le puse una pausa, pero bueno, acá estamos de nuevo y con todas las pilas. Todo ese resumen de mi año básicamente sería que abrí este canal para poder conseguir un trabajo como programador y después de un año y medio me encuentro liderando un equipo de 4 personas, estandaricé todos los procesos de un ecosistema completo en la empresa para un proyecto particular. Y bueno, la verdad que mis responsabilidades dentro de la empresa escalaron de tal punto que nunca me imaginé que iba a poder llegar hasta eso. Si bien siempre fue mi sueño desde que me cambié de carrera, para los que vieron mi anterior video, yo estudiaba abogacía, dejé de estudiar abogacía justamente para decir, bueno, me gusta esto, quiero dedicarme a esto. Era un all-in a la programación y muy agradecido con la empresa que me dio la posibilidad de empezar por ahí sin experiencia formal. Yo empecé estudiando como autodidacta durante muchos años, o sea, soy fanático desde chiquito. Cuando era muy chiquito me acuerdo que ya hacía y configuraba servidores para los juegos, como para el Counter-Strike 1.6, o por ejemplo me metía en el panel de administración del Wi-Fi y me ponía a tocar cosas y rompía todo, pero a lo que voy es, siempre fui un fanático y desde los 16, 17 años que me dedicaba a aprender como autodidacta y un montón de cuestiones, pero no tenía una experiencia formal en una empresa. Entonces la empresa me abrió esta posibilidad y estoy muy agradecido. Así que más que logrado ese objetivo, hoy en día estoy buscando mucho más profesionalizarme, seguir creciendo, especializarme en algo. Entré como un todista, como quien dice, hacía todo literalmente y bueno, lo vieron con este último proyecto. Y bueno, eso me ayudó a aprender de una manera increíble. Realmente a costa de dejar muchas cosas de lado. Creo que mi 2025 fue totalmente de trabajo. Tuve que dejar muchísimo, pero por una cuestión personal de que quería dedicarme full time a poder ser mi mejor versión como programador. Y si bien creo que me queda muchísimo por aprender, porque esto es infinito, y más con la inteligencia artificial de por medio, pero siento que lo he logrado muchísimo y este 2026 es para poder estabilizar también un poco todas las cuestiones personales y una de esas es el canal de YouTube, que es algo que me gusta tanto y bueno, así que vamos a seguir por acá. Ahora, esto merece un video aparte realmente, pero te puedo recomendar desde mi experiencia todos estos años, quedarme con la cabeza con un montón de cosas en programación y aprender y empezar de cero, porque este canal es una fiel representación de lo que es empezar desde cero. La convicción se ve en mis primeros videos, estaba estudiando y intentando conseguir un trabajo. Lo que te puedo decir es que en esta profesión hay lugar para todos, realmente. Sí es verdad que todo depende mucho de la suerte. Vos podés ser muy bueno en todo lo que haces, pero si no tenés esa cuota de suerte de que alguien te vea, de que alguien justo te necesite en ese momento, en ese lugar, y no llegás a esa oportunidad, es difícil. Pero en general la vida no se trata solo de suerte, sino que uno también empuja y puede bajar un poco la cuota de azar en la vida. Yo lo que te puedo recomendar es echarle horas culo a pleno. O sea, esto es sentarse, programar, sentarse, programar, sentarse, programar y nada más. No hay otra fórmula mágica. O sea, es iterar, porque de esa manera vas a poder aprender lo que necesitas para el mercado. No te recomiendo que pierdas tiempo intentando saber absolutamente todo, digamos. Realmente vas a saber muchísimo más, pero cuando entres en contacto con la vida real de un programador. O sea, cuando se te presenten problemas reales, que tengas que aplicar soluciones reales en el momento, ahí te vas a dar cuenta cuáles son las cosas que se están usando hoy en día y qué es lo que necesitas y qué sirve y qué no. En el mientras tanto, lo que te puedo recomendar para que no pierdas tiempo ni divagues es hacer proyectos reales, hacer proyectos que solucionen un problema real. Si vos querés ver cómo se trabaja como programador, tenés que tener un cliente real enfrente, digamos. Agarrá un problema, resolvelo, pero resolverlo de una manera profesional. No hagas una calculadora del 2022 y pienses que con eso le vas a resolver un problema a alguien. Está bueno para empezar, pero yo te diría que hoy ya en 2025 no vale la pena hacer una calculadora, porque hoy en día
como todos saben, la inteligencia artificial en un prompt te resuelve eso. Además de que hoy en día las habilidades sociales son algo que se va a destacar muchísimo a mi entender, es muy necesario de que pruebes haciendo proyectos reales. Hoy el valor que creo yo que le podés aportar más a una empresa es tu capacidad resolutiva, pero no tanto desde el código, no tanto desde cómo haces el código, sino desde cómo entendés el problema real que hay y lo llevas a una solución que le pueda servir al cliente. Si el cliente tiene X problema y vos lo podés solucionar, ya apartamos de que estás 10.000 pasos adelante de una persona que no lo puede solucionar. Ahora, ¿cómo lo querés hacer? Utilizando inteligencia artificial, no utilizándola, usando un low code, usando Python, PHP, React, lo que vos quieras. Eso no es un problema hoy en día porque, de hecho, las inteligencias artificiales te pueden migrar de un código, de una sintaxis, de un lenguaje a otro en 2 prompts. Entonces, la realidad de hoy, y tenés que entenderlo, es necesitas aprender a resolver problemas reales y sobre todo a identificar qué es lo que quiere el cliente, cómo es que lo tenés que solucionar para que el cliente básicamente no se queje. Con que no se queje me refiero a que las cosas estén bien hechas, porque es la idea. ¿A qué voy con todo esto? Va a haber tiempo para aprender de performance, va a haber tiempo para aprender de sintaxis, de buenas prácticas y va a haber tiempo para aprender todo lo que vos quieras. Pero si vos no tenés la base de poder solucionar un problema real de un cliente, no vas a poder hacer nada y las barreras van a ser gigantes. Desde mi experiencia hoy, que participé de muchísimas entrevistas para personas que querían entrar en la empresa donde estoy hoy, lo más importante y lo que más se valora es que tengas esa capacidad de poder resolver y de haberlo hecho sobre todo, porque hoy en día capaz que ni siquiera sirve con el poder hacerlo, sino el haberlo hecho. El decir, bueno, mirá, me encontré con tal problema, lo solucioné de tal forma, con tal cosa, con tal otra. Y después, bueno, si ves que te querés postular para React Native y vos resolviste ese problema con PHP, agarrás, hacete un proyecto, resolvés ese mismo problema con React Native, entendé por qué y cómo beneficia eso a hacerlo con ese lenguaje. Y bueno, y ahí te vas a la entrevista con eso directamente. Te vas con el lenguaje que está buscando la empresa, pero con el problema solucionado, con un problema real solucionado. Eso te va a dar 100% más de chance de cualquier otro. Y lo otro que te voy a decir es, no pienses que hacer proyectos es perder tiempo. Sí es perder tiempo si vos haces calculadoras, si vos haces, te diría hasta e-commerce, porque hoy en día hacer un e-commerce, no sé, yo siento que es algo que se puede resolver muy fácil con las herramientas que tenemos hoy en día. Entonces, que tus proyectos sean proyectos que aporten valor real. Por ejemplo, si querés hacer un e-commerce, hoy en día yo lo que te diría que hagas es, no sé, un sistemita que pueda hacer que las personas creen su propio e-commerce y lo diseñen de cero, un low code creado por vos. Eso es algo que te va a dar un conocimiento increíble y además de eso vas a tener un proyecto que va a ser fácilmente monetizable. No estás gastando tiempo en simplemente practicar, sino que tus prácticas son proyectos que realmente aportan valor y que alguien puede estar dispuesto a pagar por eso. Ahora, una cosa más. Ahora, es verdad que el mercado está difícil y cada vez más difícil, pero hay una cuestión que no se negocia y es cómo ves vos el vaso. O ves el vaso medio vacío o ves el vaso medio lleno. Si ves el vaso medio vacío, probablemente te quedes con que no hay más oportunidades o que es mucho más difícil o que no sabes qué hacer para romper esa barrera o que estás rebotando en un montón de entrevistas. Y si ves el vaso medio lleno, te vas a dar cuenta de que si estás rebotando en muchas entrevistas, tenés la posibilidad de poder seguir practicando, haciendo proyectos y vendiendo proyectos personales y a lo mejor eso termina dándote una libertad que no esperabas. Por otro lado, si hay muchas personas dedicándose a postular a empresas constantemente, puedes llegar a estar diciendo de que haya mucho más mercado para poder hacer tus propias aplicaciones y desarrollos con ideas innovadoras. Créeme que hoy en día es muy fácil a comparación de lo que era antes desarrollar una aplicación. Lo que no es fácil hoy en día es lograr entender la idea de los usuarios y sobre todo poder plasmarla de la mejor forma y con la mejor performance. Hoy la inteligencia artificial te resuelve muchísimas de las cosas que antes tardaban mucho tiempo en resolver. Eso tenés que usarlo para poder traccionar tu carrera y que vaya mucho más rápido. Todos los programadores que hay, aquellos que sepan usar la inteligencia artificial y sobre todo que la usen para traccionar la velocidad de desarrollo y la velocidad de aprendizaje, van a ir mucho más adelante que otros y probablemente sean esos quienes están ganando en la carrera a la hora de postularse para un empleo. En fin, te voy a hacer un resumen de mi 2025 con el perro acá atrás. Básicamente empecé como desarrollador web, en el medio por una situación que se dio en la empresa tuve que migrar a ser desarrollador mobile mientras seguía desarrollando web. Me empecé a sentir cómodo con eso, empecé a trabajar full time en eso, pasé a liderar un equipo, pasé de trabajar en oficina a trabajar remoto desde mi casa y encontré 2 o 3 proyectos aparte de mi empresa que si bien me dieron trabajo para todo el día, casi 24 horas, me dieron una libertad y una capacidad de aprendizaje que nunca me hubiese imaginado cuando arranqué este canal. Insisto una vez más, este canal es un fiel testimonio de que se puede arrancar
de cero o sin tener un trabajo, con la expectativa bien alta de poder conseguirlo y después de unos meses conseguirlo y progresar muy rápido si te lo propones. Este año para mí fue recontra próspero en cuanto a lo laboral, pero siento que descuidé muchísimo las cuestiones personales y es algo que tengo que mejorar para el año que viene. En fin, lo último que te voy a decir es que la vida tiene sus momentos, cada uno corre su carrera a su velocidad, el mercado también tiene sus momentos y aunque muchas veces dependa de que la suerte te toque y estar en el momento indicado y en el lugar indicado, el 100% de la suerte se mitiga básicamente con horas culo y con sentarse y programar y buscarle la vuelta, todo como en la vida en general. Si vos te quedás de brazos cruzados, alguien va a estar avanzando más rápido que vos y va a ocupar ese puesto que capaz que era para vos. Yo sé que es difícil, pero es cuestión de sentarse, echarle gana y meterle para adelante. Y en esta carrera, el que se queda dormido